Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Nos acompaña en este estudio Carmen Vega, ella es directora de ventas de Alot, aquí en España. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pablo, cuéntanos quién es Alot, que nuestros oyentes, aunque ya lo conocen en esta casa, pero para nuestros habituales de Cyber After Work, que también los conocerán, ¿quién es Alot? Pues yo ahora le dejo un poco a Carmen también que nos la presente, que seguro que la presenta mucho mejor que yo, pero Alot es una empresa israelí que hace como, yo creo que fue para 2014 o 2015, fue cuando compró una empresa española en la que yo trabajaba desde 2008, que era Optenet. Y pues bueno, pues con esa empresa, antes de que empezara a trabajar donde estoy actualmente, hicimos algunos proyectos muy bonitos de proveer de seguridad a todo el mundo a través del móvil sin que realmente tuvieran que modificar nada, de que vieran realmente cuál es el poder muchas veces de la tecnología de protegerte sin que te des cuenta. ¿Lo ha contado bien, Carmen? Sí, lo ha contado bastante bien. Alot empezó un poquito antes de la compra de Optenet. Concretamente estamos aquí desde hace 23 años, 24 aproximadamente. Para que os hagáis una idea, el eslogan de aquel entonces era visibilidad, control y seguridad, que yo creo que no puede estar más de moda ahora mismo también, ¿no? Desde Alot se pensaba que no se puede tener control sin visibilidad y no se puede tener seguridad sin control, ¿no? En esas lides estamos todavía ahora, en estos momentos, y la verdad es que con mucho trabajo, porque como estáis viendo el objetivo del programa, cada vez hay más atacantes en el entorno de la ciberseguridad. ¿Y por qué, Pablo, me destacaba el mundo móvil? ¿Os habéis centrado especialmente en él? No solo en él. Lo que pasa es que el mundo móvil ha permitido un acceso a todo el mundo desde cualquier sitio. Raro es la persona que no tiene 1, algún móvil, ya por no llegar... 1,2, ¿verdad? Exactamente, por no llegar a decir 2, algo. De manera que es un medio de acceso absolutamente inmediato y absolutamente, pues de uso común en todas las edades y en todos los entornos. Eso permite una vía de entrada muy grande también a los atacantes. Y a contenidos no deseados también, Eduardo, porque claro, nosotros muchas veces hablamos mucho del mundo ciber, del mundo empresa, de ya adultos y las amenazas que vemos en Internet para adultos, pero si no viene Angelucho, a nosotros no se nos olvida, pero no ocupa tantas portadas el tema de protección en menores. Sí, el entorno de lo que llamamos el control parental, que está muy extendido sobre todo en soluciones que estamos desplegando en grandes operadores, es una de las funcionalidades más importantes, ¿no? Porque todos a nuestros jóvenes, y empiezo ya con 5 o 6 años, que muchos de nuestros niños de esa edad ya empiezan a tener un móvil o a querer tenerlo, pues tienen vamos bajando. Mi hijo pequeñito por las tardes me lo empieza a pedir muy pronto. Sí, vamos bajando. Entonces, es imposible que estemos siempre controlándolos, absolutamente imposible. Entonces, la tecnología aporta mucho control en ese sentido, en ese control parental, llamamos tecnológicamente hablando. Mónica. Buenas tardes, Carmen. Pues un verdadero placer tenerte y escucharte. Estaba echando un vistazo a un informe que habéis publicado recientemente y además de todo esto que estáis mencionando, pues hay otra amenaza en la que los usuarios no solemos caer, que es, pues la propia navegación web, ¿no? Que está llena de peligros, como por ejemplo el adware, que lo destacáis como uno de los principales. ¿Cuáles destacarías en este caso? ¿En qué tenemos que fijarnos los usuarios? En navegación web, dice Mónica. A ver, en navegación web, venga. Sí, últimamente lo que hemos visto, sacamos un informe anual, me refiero ahora al último semestre del año pasado, sí. Y hemos visto... Bueno, es cierto que ya en esto de la ciberseguridad cada mes daría para un informe, ¿eh? O sea, sí, ya absolutamente. Nosotros lo podemos hacer con las noticias semana a semana. Sí, es así, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ese último semestre de 2021. Del último semestre, lo que hemos visto es que el adware
y a partir de ahí todo lo que sería lo correspondiente a malware, especialmente Flubot. Hay otro omnatur.com que han surgido en los últimos, concretamente Flubot en noviembre, Omnitur también en diciembre tuvo una explosión. Todo este tipo de ataques se ha llevado el 75% dentro de esa franja de los últimos 6 meses, con un incremento del 300% respecto del primer semestre del año pasado. Me estoy refiriendo exclusivamente a Europa, al informe de Europa, hay otros informes de otros continentes, pero refiriéndonos a ese ha sido impresionante el incremento. Pensar que a nivel general, no solo con adware, pero vamos que ha sido el que ha llevado el 74%, hemos bloqueado del orden de 2,95 billones con B de ataques en la base de clientes nuestros que tienen Allot. Es una absoluta barbaridad lo que ha incrementado. El adware no solo es en sí mismo peligroso, sino que él te lleva a un phishing, luego a otro link que, en fin, hay una facilidad de engaño grandísima que si no tiene el cliente protección, pues fácilmente caemos en un ataque. ¿En qué consistían estos ataques que has comentado un poco de Flubot y Omni? Básicamente atacaban Flubot a lo que sería usuarios Android mediante los SMS, y a partir de ahí aparecían pues una serie de links atractivos. Por ejemplo, una de las principales novedades, si podríamos decirlo así, en diciembre fueron campañas de Navidad. Es de renombre el que tuvo Amazon, que tuvo en los últimos 15 de diciembre un ataque mediante pues anuncios publicitarios muy atractivos. También atacaban mucho a las loterías en épocas de Navidades, a campañas tipo Black Friday. Entonces, básicamente son links que te llevan a una navegación errónea llena de pues pegas o trampas, en las cuales incluso en algún momento, si ya entramos en el mundo del phishing, hasta ganan dinero atacando tus datos, te bloquean, y entonces salvo que pagues una factura no estás desbloqueado, con lo cual ya no solo es el ataque en sí pernicioso, sino que es lucrativo, digamos, para el atacante. Y, o sea, estamos hablando de estafas, incluso de estas que intentan llevarte a puntos en los cuales ya no solo se llevan los datos de las personas a las que les engañan, sino que incluso llegamos a pérdidas patrimoniales y pérdidas de dinero. A bloquearte, por ejemplo, una base de datos, ya no solo con tu información o la información de tus clientes, sino a bloquearte el acceso a la misma, de forma que solo se desbloquearía mediante el pago de un impuesto. ¿Qué ocurre? Que ese impuesto, el pagarlo también es facilísimo, porque a nivel tecnológico es simplemente darle un clic. Simplemente te dicen el clic, inmediatamente acceden a la cuenta que ya tenían y a partir de ahí desbloquean. Hay muchas compañías que simplemente por el hecho de no tener un mal nombre a nivel de mala publicidad prefieren pagar que no pues denunciar o no seguir bloqueados. Esto lleva a un incremental enorme, insisto, lucrativo para el ciberatacante, que es lo que lo hace también excesivamente peligroso. Oye, y con respecto a los móviles, ¿qué amenazas habéis visto, aparte de lo que decíamos, ¿no? El acceso a los contenidos, ¿no? ¿Qué problema? Porque al final mucha gente, la gran mayoría, tú lo has dicho al principio, Carmen, su contacto con el mundo digital es a través de un móvil, no es a través de las nubes en las que operan en su trabajo, no, es un móvil, en entornos donde quizás no está tan digitalizado ese trabajo, pero sí que está digitalizada su vida a través de un móvil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas amenazas? Hay un caso de uso muy concreto y muy de renombre. Cuando nosotros estamos en un ayuntamiento local, en cualquier ciudad o en una biblioteca pública, y queremos mediante el móvil acceder vía wifi a esos contenidos, que pueden ser contenidos de la biblioteca o sencillamente el contenido de acceso wifi en donde estuviera, se nos olvida que el responsable legal de a dónde yo voy, si voy por ejemplo a una página que sea ilegal o a una página de pornografía, por ejemplo, si estamos hablando de contenido ilícito para los jóvenes, el responsable legal es la propia entidad que nos da ese tipo de conexiones. Entonces, en los móviles lo que estamos viendo principalmente es que mediante el control
de a dónde voy y a qué URLs estoy conectado, y sobre todo protegiéndolas si son maliciosas, también estamos protegiendo a la entidad que me está proveyendo esa comunicación. Entonces, eso es uno de los casos de uso más comunes, amén de que tú, como usuario, estés atacado pues con un móvil, igual que lo puedes estar desde cualquier acceso a Internet. Esto entiendo que también es extensible a hoteles, a centros comerciales, cualquier proveedor de wifi gratuito. Cualquier proveedor de wifi, de comunicaciones, en cualquier aspecto, es responsable de el contenido que te permite acceder a través de su comunicación. De forma que, bueno, llegados a un extremo se podría llegar a denunciar si tú estás entrando en un contenido. Eso nos permite nos obliga a tener un control no solo del contenido en sí, sino de qué manera se está permitiendo el acceder a sitios lícitos y a sitios, por supuesto, limpios, ¿no? Bueno, pues estamos hablando con hoy nuestra invitada. Ella es Carmen Vega, directora de ventas de Allot, sobre las amenazas que ellos han detectado, amenazas muy pegadas al ciudadano, que usa común y regularmente los servicios digitales. Vamos a enseguida seguir hablando con ella, sobre todo de cuáles son esas, lo que hace Allot para en estos entornos de inseguridad proteger estos, a ciudadanos y empresas. Pero antes vamos a volver a Colombia. Bueno, no nos hemos ido porque allí está Mónica Valle, que como sabéis estará presente y activa en esas jornadas STIC, en estas segundas jornadas STIC capítulo Colombia, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, y de las que enseguida vamos a dar buena cuenta porque ya apenas quedan 24 horas para que comiencen esas jornadas, con Javier Candao y con Rosa Díaz. Antes vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar un consejo, y digo que a la vuelta hablamos de CCN CERT. Bueno, últimos minutos para hablar con nuestra invitada. Estaba escuchando atentamente a lo que decían tanto Javier Candao como Rosa Díaz, Carmen Vega, la directora de ventas de Allot, que hoy nos acompaña. Carmen, han descrito un escenario que es básicamente vosotros como industria compartís, ¿no? Obviamente. Absolutamente, al 100%. Y de hecho también estamos colaborando. Es un punto común, y sobre el que nosotros como fabricantes muy especializados en este tipo de soluciones, pues somos una pequeña pieza, ¿no?, de ese puzzle tan complejo y tan grande en el que intentamos contribuir. Pues 4 minutos nos quedan para saber qué es lo que ofrecéis desde Allot como fabricantes, qué hacéis, cómo protegéis, cómo ayudáis. A ver. Si lo tengo que resumir en esos 4 minutos... Esto es un elevator pitch en toda regla. Absolutamente. Nosotros nos interesa más, resumiéndolo de una forma muy sintética, más el comportamiento que la volumetría. Entendemos que es mucho más, lo decimos a veces muy simplemente diciendo, es mejor saber qué hace la IP a no saber dónde está la IP o cuántas IPs tengo, ¿no? Entonces, dentro del análisis de ese comportamiento, se trata de proteger nuestras redes. En ese sentido, como Allot, pues seguimos teniendo un alto performance en cómo vemos, qué es lo que vemos, a qué nivel de granularidad, pero sobre todo eso, analizando un comportamiento que sea anómalo. Todos los ataques provocan un comportamiento anómalo, pero también otro tipo de actuaciones en la red que no son deseadas, porque nos basamos obviamente mucho en los ataques, pero hay otras actuaciones que perturban mucho el día a día de las redes. Y dentro de ese análisis del comportamiento, obviamente con mitigaciones, prohibiciones del tráfico o incluso análisis del mismo, porque a veces nos interesa analizarlo y no mitigarlo, lo que sí que es otro de nuestros lemas, proteger las aplicaciones críticas. Entendemos que los papeles ahora de los CISO son complejísimos, especialmente desde los últimos años. Entonces, el verles y el darles una seguridad de protección, pero también garantizarles de que aplicaciones críticas sigan progresando por su red, incluso en situaciones de ataque, es para nosotros un leitmotiv. Entonces, protección, gestión de aplicaciones críticas y, análisis del comportamiento. Sería nuestro resumen. Pablo, última pregunta. Venga. Pues quería preguntarle un poco a Carmen por cuál sería el ataque que cree, o los ataques que cree que más están destacando a día de hoy, un poco y cómo se protegen desde Allot.
Como comentábamos antes, si sigue la tendencia, el adware va a ser uno de los que más vamos a seguir viendo, superando mucho al phishing. Hay una tendencia también a recalcar que hemos visto y que creemos que va a seguir en esta tendencia, lamentablemente por las situaciones que estamos viviendo, y es que van a estar mucho más concentrados en algunos países. Ya no es como antes, que eran a los usuarios o a los ciudadanos a nivel mundial, sino que ahora son mucho más enfocados a ciertos países. Por lo tanto, mucha precaución sobre URLs o webs que provengan de ciertos orígenes, aunque, como también se ha comentado, pueden venir de cualquier servidor ubicado en cualquier sitio, pero sí que hay una tendencia de que vengan de ciertos orígenes y contra unos objetivos también muy localizados en algunos países, y siempre bajo el paraguas del adware como el máximo componente de los mismos. Bueno, pues Moni, no sé si nos da tiempo a quizás una pregunta final para nuestra invitada, para Carmen. Pues como reflexión, pregunta, tener en cuenta todo lo que nos ha dicho sobre que estas amenazas pueden estar en cualquier sitio, ¿no? Nos estamos fijando mucho en ese phishing, en ese ransomware, pero hay mucho más allá. Hemos hablado de esas amenazas móviles, esas amenazas que vienen en cualquier página web que estamos navegando sin que nos demos cuenta, y que hay que mirar más allá. Así que me ha gustado mucho lo que nos ha contado por esa reflexión de que en cualquier lugar puede estar ese riesgo y hay que contar con soluciones que nos ayuden a verlos, ¿no? Sí, como último comentario, y al hilo de lo que estabas comentando, toda la pandemia nos ha relajado como usuarios. Hemos estado estresados, cambiando de forma de vida, de trabajo, etcétera. Ese relax debemos de volver a recuperarlo, a recuperar esa precaución, porque en la medida que más relajados estemos, mucho más atacados somos, ¿no? Eso es sería un poco mi punto de despedida de la charla de hoy, porque realmente somos vulnerables. Hemos bajado la guardia, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir, estar un poco más en guardia. Sí. Absolutamente. Bueno, pues es la recomendación que nos deja hoy nuestra invitada aquí en el estudio de Cyber After Work, Carmen Vega, directora de ventas de Allot, a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Y nosotros, Pablo, Mónica, nos vamos, pero bueno, que nos veremos en Colombia, bueno, virtualmente. Virtualmente volveremos de Colombia. Nos vemos virtualmente. Sí, porque exactamente, que vamos a seguir, como decimos, muy de cerca las ponencias. Hablaremos con los ponentes a lo largo de estos próximos días a través de los canales digitales de Cyber After Work, y, por supuesto, a través de este programa os los compartiremos, os contaremos qué nos han contado, el aprendizaje que nos traemos de allí. A ver qué aprendemos en estas semanas que tenemos, o sea, esta semana que tenemos adelante, y iremos compartiendo también, como siempre, en redes de podcast. Muy bien, pues lo dicho, eso haremos. Mónica, que vaya bien, eres nuestro Muchas enlace gracias. en Colombia, en Medellín, ya nos irás contando, y a todos ustedes nos vemos mañana a la misma hora, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.